¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Pues en esta mañana vamos a compartir algo que es importante que todos y cada uno de nosotros tengamos claros. Para esto vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice la palabra de Dios: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nos vamos a centrar en esta mañana en el versículo 15, donde dice que sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Terminamos ahorita un tema recientemente que tenía que ver con el Espíritu Santo, y en el tema del Espíritu Santo vimos, dentro de toda la riqueza que vimos ahí, que una de las exhortaciones que nos hizo Dios era que nosotros debíamos, si estábamos en este mundo, era para hacer luz primeramente a los que nos rodean, nuestra familia, amigos, en el medio que nos desenvolvemos, y a quien Dios en su soberana gracia pusiera junto a nosotros para poder compartir el Evangelio. Esto, mis hermanos, bueno, pues es un mandato, y es el principal motivo, vimos, por el cual Dios pues todavía nos tiene a bien aquí. Si no, pues tal vez ya nos hubiera llamado a su presencia, ¿verdad? Entonces, hay algo muy importante que cada uno de nosotros debe entender para poder hacer lo que dice el versículo 15 de 1 de Pedro, lo que nos insta Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en este versículo, que es presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros, en el medio que nos desenvolvemos, pues nos relacionamos con diferente tipo de personas. Algunas de ellas pertenecen a una religión, otras no. Pero nosotros tenemos que entender que la principal herramienta evidentemente es la palabra de Dios. Pero esto no está de ninguna manera, ni contraviene, ni está peleado con que nosotros conozcamos, cuando menos muchas veces, los fundamentos que otras personas, otras religiones, otras filosofías inclusive de pensamiento plantean, porque con base en ello nosotros vamos a poder tener más herramientas para poder presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. La misma palabra de Dios, uno de los principales errores de las diferentes tanto doctrinas evangélicas, heréticas, y hablando de otras religiones, catolicismo o cualquier otro sistema de pensamiento, es que no es que haya una mala interpretación de la palabra de Dios, porque muchos de los argumentos que a veces se ponen es, bueno, eso es lo que tú interpretas, pero la Iglesia Católica interpreta esto otro. Y el principal error es no estudiar la palabra de Dios de manera hermenéutica. Hermenéutica quiere decir estudiarla sistemáticamente y en el contexto total de la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno quiere armar un rompecabezas, ¿sí? Si yo primero no veo qué es lo que quiero armar, el total del rompecabezas, y me pongo a tomar una pieza por pieza, seguramente no voy a llegar a ningún lado. La palabra de Dios, que es un compendio de 66 libros, tenemos que conocer el contexto completo, y dentro de ese contexto completo ir dejando que el Espíritu Santo nos vaya guiando para cada versículo que vayamos estudiando de manera sistemática y profunda de la Biblia,
lo podamos interpretar de manera correcta. Por eso es que la Biblia dice que no es de interpretación privada, no es lo que yo piense, o lo que piense el católico, o lo que piense el testigo de Jehová, o lo que piense la iglesia carismática. Es lo que la misma Biblia nos enseña en su palabra, y lo que la misma Biblia nos quiere enseñar en su palabra de Dios, lo que nos va a dar y lo que nos va a trazar una correcta interpretación de la palabra. Entonces, en este sentido, esa es la razón principal por la cual hay muchas vertientes doctrinalmente. Vamos a ver entonces en el versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra preparados en este versículo es la palabra griega getoimos, con J, getoimos, y quiere decir listo, quiere decir estar presto, quiere decir disponernos. Y en el original griego esto nos habla contextualmente de una entrega a Dios al separarnos de todo aquello que contamine nuestro testimonio, ya sea el testimonio de la palabra o de nuestra vida propia, ¿no? También habla de separarse de todo aquello que contamine la doctrina o la moral. La palabra defensa es la palabra griega apología. Y apología quiere decir defensa verbal o discurso de defensa. Y la palabra razón en este versículo, logos, es la misma palabra logos, la misma palabra que se utiliza en Juan 1 para decir logos, el verbo, que es Cristo, quiere decir algo dicho, razonamiento. Y aquí hay algo muy importante, habla de una facultad mental, doctrina del Evangelio, tratado o verbo, un pensamiento interno. Muchas veces nosotros queremos o se nos ha enseñado, a lo mejor tenemos una mala enseñanza, de creer que lo espiritual y lo mental están divorciados. Y la mala enseñanza radica en que están divorciados antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo yo no puedo, evidentemente con mi mente, comprender la palabra de Dios. Pero una vez que venimos a Cristo y que el Señor nos ha salvado por su gracia y misericordia, es el Espíritu Santo quien toma el control, y entonces toma el control de mi mente. Por eso dice la palabra de Dios: renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí?, para ir cambiando todos esos pensamientos que teníamos antes e irlos renovando. Nosotros en Cristo debemos entender que la fe bíblica es una fe racional. No es una fe que no podamos entender. Y repito, no la podemos entender si no tenemos al Espíritu Santo. Pero una vez teniendo al Espíritu Santo, es una fe racional que se entiende y que se puede presentar defensa con espíritu de mansedumbre de ella. Y esto pues tenemos que entender que es un mandato del Señor, y eso atañe a nosotros, porque ¿qué demanda? Demanda de nosotros escudriñar la palabra, un estudio sistemático de la palabra, y también conocer otras posturas, y con este conocer no quiero decir que nos vayamos a hacer teólogos o hacer un estudio anticatólico o de los... No, pero cuando menos conocer los elementos fundamentales de otros sistemas de pensamiento para poder presentar defensa, porque ahorita me voy a concentrar solamente en 3 ejemplos para ver cómo la misma palabra de Dios, sin que nosotros la forcemos, es la que presenta defensa de ella misma. Pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón a conocer esos elementos y poder presentar defensa. Si no lo hacemos así, ¿cómo vamos a poder decirle a mi tío o a mi abuela católica que le han enseñado ciertas doctrinas, que esas doctrinas están equivocadas? Evidentemente lo hacemos con la palabra de Dios, pero si conocemos ciertos fundamentos, el Espíritu Santo toma como herramienta esos fundamentos para poder clarificar y dejar vamos a decirlo de esta manera, desarmados a cualquier persona, ¿sí?, para poder rebatir lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, vemos cómo la palabra de Dios nos insta a estar preparados, a estar prestos para dar defensa verbal de esta esperanza que hay en nosotros, que nuestra esperanza pues es Cristo, ¿no? Esta exhortación la vemos también en Judas, en el único capítulo de Judas, versículo 3, donde dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y se repite en Filipenses capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice, bueno, del 16 al 17 y 15 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo, dice Pablo, que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, esta es la defensa del Evangelio. Muchas veces se malinterpreta, se dice que nosotros somos soldados de Jesucristo, así es, pero soldados, ¿por qué? Porque estamos prestos a presentar esa defensa. Esa defensa, como lo vimos en 1 de Pedro 3, debe ser con espíritu de mansedumbre. La defensa no es para contender, no es para ganar debates, no es para demostrarle a la otra persona que yo sé más de la Biblia, tampoco es para yo jactarme, decir, miren, qué buen estudio puedo realizar. No, la defensa es, el espíritu de mansedumbre radica en que nosotros tenemos el espíritu de Cristo, que en su misericordia, su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando yo entablo una plática o quiero presentar defensa del Evangelio, el motivo principal de esa plática que yo voy a entablar con alguien, que muchas veces se vuelve un intercambio de ideas, es que la otra persona se convierta y no dejarle duda alguna que la palabra de Dios es real, es viva, y que la palabra de Dios, si él se arrepiente, lo puede llevar de muerte a vida eterna. Ese debe ser nuestro principal motivo para poder dialogar con alguien. Entonces, viendo todo esto, vamos a ver, traigo solamente algunos ejemplos, y no se trata, insisto, en hacer aquí un estudio de diferentes religiones, solamente me concentro en uno, y en un sistema de pensamiento, vamos a llamarle religión, que es el catolicismo. Y vamos a ver tres de sus principales doctrinas que ellos plantean, y las cuales con la Biblia vemos como no tienen ningún sustento. Entonces, insisto, el tener esos ejemplos no es más que para que nosotros nos demos cuenta como cristianos que es importante conocer otros sistemas de pensamiento, ¿sí? Y saber cómo bíblicamente podemos, la misma Biblia los tira, ¿no? los echa abajo. Entonces, los tres ejemplos fundamentales son, voy a mencionar el primero, que son, el catolicismo plantea que aunque sí la Biblia es la palabra de Dios, pero no es la única herramienta. ¿Y por qué? Porque ellos esgrimen, ¿no? Y aparentemente sonaría muy lógico, que la palabra de Dios pues se completa escrita mucho después, que primero es la predicación del Evangelio. Y que dentro de esa predicación del Evangelio, bueno, pues hay muchas cosas que seguramente no aparecen en la palabra. Y uno de los versículos principales que ellos esgrimen y que está ahí es Juan 21:25, que dice: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, bueno, pues sonaría muy lógico decir, mira, la misma Biblia dice que hay muchas otras cosas que hizo Jesús, que no se escribieron. Luego entonces, pues sí es cierto, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, ellos dicen, pero pues hay muchas otras cosas que hizo el Señor, ¿no? Y de ahí, pues tratan de sustentar que, bueno, también las tradiciones o lo que se ha enseñado por medio verbal es válido, igualmente que la Biblia. Ahí tenemos un problema, y la primera respuesta que podríamos dar sería, bueno, está bien, hay muchas otras cosas que hizo el Señor que no están aquí, pero el hecho de que no estén aquí y sí haya hecho el Señor otras cosas, si no están en la Biblia, pues no me da derecho alguno a suponerlas, ¿verdad? Yo no puedo suponer las cosas que bíblicamente no tengo aquí. Luego entonces vamos a ver si lo que se ha enseñado por vía verbal, a través de una tradición, pues concuerda con la vida de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ver en 2 de Timoteo, por ejemplo, 3:16, que es otro argumento.
Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces este elemento nos dicen, sí es cierto, toda escritura es inspirada por Dios, pero básicamente aquí Pablo se está refiriendo a lo que estaba escrito, y lo que estaba escrito en ese momento en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces es otro argumento débil, ahorita lo vamos a ver. En este sentido nosotros tenemos que ver, o sea, cuando nos dicen que la escritura a la que se refiere aquí este versículo, 1 Timoteo 3:16, es básicamente los escritos del Antiguo Testamento, pues justamente eso afirma y no refuta la verdad de la palabra. ¿Por qué razón? Porque los escritos bíblicos pues ya existían antes, o sea, los escritos del Antiguo Testamento existían mucho antes de que Pablo escribiera la segunda carta a Timoteo. Y vamos a ver cómo que es Cristo mismo y Dios mismo a través de toda la Biblia el que le da validez a su palabra antes que a cualquier cosa. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 4, en los versículos 8, cómo Satanás tienta al Señor? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. No le dice, eso me han enseñado, eso me enseñaron mis padres desde chico, eso prediqué en las sinagogas o eso escuché en las sinagogas. O sea, Cristo mismo avala la verdad de la Escritura diciendo, escrito está, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros en el versículo 9 lo vuelve a repetir, dice, le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Y Cristo le responde en el versículo 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Satanás intenta citar la Escritura de una manera fuera de contexto. Y el Señor vuelve a refutar diciéndole, escrito está. Entonces, después de ello, unos versículos más adelante, en el versículo 16, dice la palabra de Dios, que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo, ¿ustedes creen que se sabía el libro de Isaías? ¿Se lo sabría de memoria? Pues sí, ¿no? Es Dios, se lo escribió. Por supuesto que sabía lo que decía el libro. O sea, él si no fuera importante la escritura y si no fuera importante el darle esa autoridad a lo escrito, pues Dios le hubiera dicho, no, espérame, no me des el libro, yo me lo sé, miren, soy Dios y les voy a demostrar, ¿no? Y no hubiera tomado el libro. Sin embargo, él le da autoridad a la escritura, toma el libro, abre el libro de Isaías, que ya estaba escrito, y lo lee. Entonces, estos dos argumentos, para empezar, echan por tierra de manera muy, muy categórica el que podamos suponer que lo predicado en los inicios cristianos verbalmente pueda tener igual autoridad si es que no está escrito o si es que no viene en la Biblia. Cristo mismo le da autoridad a la escritura cuando está aquí. Él mismo dice, ¿se acuerdan que acabamos de estudiar Juan 17, la oración de nuestro Señor? Bueno, pues en Juan 17, versículo 14, Cristo mismo dijo, oró al Padre, yo les he dado, ¿qué? Tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que entender también
muchas veces cuál era la metodología de enseñanza en esos tiempos. Por eso también es importante que estudiemos un poquito algo de historia, de cómo se compone la palabra de Dios y cuáles eran las costumbres culturales en esos tiempos. En esos tiempos, Cristo se ponía a predicar y evidentemente cuando Él predicaba algo nuevo de los evangelios, pues no lo llevaba escrito, como ahorita, pues al menos yo, por ejemplo, puedo estar haciendo, que ya tengo la palabra de Dios y como lo que hacemos es predicar y profetizar la palabra de Dios, bueno, pues sacamos la palabra de Dios, sacamos la Biblia y con eso. El Señor, bueno, pues predicaba de una manera, no llevaba un escrito. Pero había personas en ese momento, que es el caso de los evangelios, que es el caso de Pablo, Marcos y las cartas paulinas, que la persona cuando predicaba, el Señor, Dios mismo utilizaba gente que se llaman agiógrafos para que estuvieran anotando lo que se decía, ¿sí? Y después los autores, por ejemplo, en las cartas paulinas, Pablo en todas ellas inicia diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, tal vez no es Pablo el que con su mano le escribe la carta, pero él le da autoridad y dice, si es lo que yo dije, porque si otra persona lo escribe, lo ve, hacen la carta, Pablo la avala. Esa es la costumbre de la escritura desde el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, aquí mismo, Dios, en la persona de Jesucristo, nos dice que Él nos dio su palabra y su palabra es verdad. Entonces no dijo, ahí vean y escuchen lo que les enseñen nada más sus maestros y bueno, pues ahí a ver lo que les enseñan. No, Él sustenta que lo que debe guiarnos siempre en todo momento es la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pues obviamente así lo hacían los primeros cristianos. En Hechos 17 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de los bereanos, ¿se acuerdan? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, vemos cómo la Biblia, cuando la estudiamos en todo el contexto, vemos como si es cierto, dice Juan, que hay muchas otras cosas que hizo el Señor que no están escritas. Sí, eso no lo dudamos. Pero también dice que lo que está escrito, un versículo más adelante, nos ha sido dado para que creamos en el Hijo de Dios. O sea, no podemos suponer lo que no está escrito, ¿no? Y en sus inicios, todos los cristianos lo que hacían era, precedidos de la predicación de la palabra, escudriñar. Y en ese escudriñar veían si realmente lo que les predicaban era correcto o no era correcto. Entonces, segundo punto, en el primer aspecto de las tradiciones y lo tradicional que se esgrime, bueno, pues vemos que la misma Biblia nos da elementos para poder decir, bueno, pues no es que yo esté interpretando algo, sino que lo que pasa es que a ti te hace falta estudiar la Biblia en todo el contexto, como decíamos, ¿sí? Todo el rompecabezas completo para poder dar una interpretación correcta. Hay un segundo punto muy importante y un segundo ejemplo, ¿no?, que plantea la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción, ¿no? ¿Qué es la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción radica en creer que María fue concebida de manera igual que nuestro Señor Jesucristo, sin pecado. Y bueno, ellos esgrimen y aquí quiero dar un punto interesante porque mucha de la gente con la que a veces platicamos o conversamos, pues desconoce la palabra. Pero hay algunos otros que tienen estudios, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros debemos estar preparados porque a veces nos pueden dar elementos que suenan lógicos, pero que no son correctos. Entonces aquí esgrimen, mira, es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no pudo haber venido, ¿sí?, en un cuerpo de pecado porque se hubiera contaminado del pecado. Entonces, para que Él viniera sin pecado, el cuerpo, el cual lo tendría, ¿sí?, todo el tiempo de su gestación, tiene que ser sin pecado. Sustentan, ahorita vamos a leer Lucas 1, ¿no?, uno de sus sustentos. Por ejemplo, en Lucas 1 dice, y entrando el ángel, Lucas 1, versículo 28, dice, y entrando el ángel
en donde ella estaba, estamos hablando de María, dijo, salve muy favorecida. Hay que entender también que en la traducción de en la traducción católica dice llena eres de gracia. Bueno, eso es independiente y nosotros nos vamos a dar cuenta que con la misma traducción católica podemos llevar a una gente a Cristo. La traducción no es un problema. Dice, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, versículo 29, cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces dicen, bueno, ¿cómo puede ser llena de gracia, ¿no? Totalmente llena de gracia si no es santa? Entonces, forzosamente, de manera sobrenatural, Dios tuvo que haber preservado a María en su concepción para que ella pudiera llevar a nuestro Señor Jesucristo, porque si no, si ella hubiera sido con pecado, o sea, a través de la sangre, ¿sí?, hubiera sido contaminado el Señor. Y luego además, seguirme otro argumento que es interesante aquí. Yo tuve una plática, gracias a Dios, con una persona católica que tenía elementos, o sea, tenía elementos interesantes, y entonces hacen un símil entre María y el tabernáculo del Antiguo Testamento. El tabernáculo que Dios había santificado, el tabernáculo no, el arca de la alianza. Al arca de la alianza no se le podía tocar, ¿no? Ahí bajaba la gloria de Dios. En el arca de la alianza, bueno, estaba lo santo del Señor. Entonces, bueno, hacen un símil entre el arca de la alianza y María, y en eso ellos en su estudio, pues, que nosotros también muchas veces hacemos, los tipos que vimos desde las predicaciones anteriores, ¿no? Como hay tipos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, bueno, pues ellos esgrimen que el arca de la alianza es un tipo de María del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, aquí tenemos vamos a ver uno por uno. Primero, en lo de la salutación, que sí es llena de gracia, por eso podemos entender que María también fue concebida sin pecado. Dice, bueno, vamos a ver que primero el ángel le saluda diciéndole Dios te salve. ¿En qué está esa frase? ¿Pasado, presente o futuro? A ver, Dios te salve, ¿en qué está? ¿Pasado, presente o futuro? Dios te salve. Está en futuro, ¿no? No dice Dios te ha salvado, dice Dios te salve, ¿no? Entonces, es en futuro. Si es en futuro, primera pregunta que podemos hacer es ¿de qué necesita ser salvada María? Si es sin pecado, como de qué hay que salvarla, ¿no? Entonces, primeramente María necesita ser salvada de algo, ¿no? Y después le dice, oh llena eres de gracia, ¿no? Así traduce la traducción católica, ¿no? Oh llena eres de gracia. Entonces, bueno, este es el otro argumento, ¿no? Que como María es llena de gracia, solamente la llenura se puede dar si Dios está ahí. Entonces, si Dios no estaba con ella, entonces no es llena de gracia. Entonces, si Dios, digamos, si ella no fuera santa, ella no le podrían haber dicho que era llena de gracia. Entonces, bueno, aquí tenemos otro problema, ¿no? Gracia, pues sabemos, es la palabra griega charis o charis en el original griego, quiere decir favor o regalo inmerecido, ¿no? Y es la misma palabra que Dios usa en Efesios 2, 8 y 9, cuando nos dice, y por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es la misma palabra, o sea, y se usa para nosotros, evidentemente una vez que nacimos de nuevo, pero aquí hay otro problema también. En Hechos 6:8, cuando Esteban está por ser apedreado, ¿qué le dice? Dice la palabra de Dios, Hechos 6:8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces también se le dice a Esteban que es lleno de gracia. Y por eso vamos a concluir que también es santo y sin pecado. Pues no, ¿verdad? Entonces, vemos ahora también en el versículo 30 de Lucas 1, el ángel le dice a María otra frase.
Le dice, has hallado gracia, ¿no? Y en la Biblia vamos a encontrar más de 20 versículos donde se dice esa frase de que alguien se ha hallado gracia. Por ejemplo, por citar dos ejemplos, en Génesis 18:3 se le dice a Abraham y a Moisés en Éxodo 33:12. A ver, vamos a ver, Génesis 18:3 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Éxodo 33:12. Dice la palabra, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos, le dice Dios a Moisés. Entonces, estos elementos pues no nos dan, no podemos concluir que por esto entonces también Moisés, Abraham, Esteban pues han sido santos y sin pecado concebidos. Entonces, la misma Biblia nos enseña que ese argumento no puede ser esgrimido para poder defender una inmaculada concepción, ¿no? Entonces, segundo argumento, ¿cómo es que Dios preserva a nuestro Señor Jesucristo de pecado? Aquí pues hay dos elementos. Hay gente que esgrime elementos inclusive científicos o médicos para poder hacer esta explicación, que habría que estudiarlos más, pero a final de cuentas el elemento principal es Dios es soberano. Y hemos visto que Él, en su soberanía, las leyes que Él mismo establece, en el momento que sea y con un propósito, pues Él puede violarlas, ¿sí? O dejarlas. Por ejemplo, hemos visto este ejemplo, ¿no? Yo tengo esta Biblia, hay una ley que es la ley de la gravedad, si yo suelto esta Biblia se va hacia el suelo. O sea, eso no, físicamente no hay duda. Entonces, ¿qué impide que la Biblia se vaya al suelo? Pues que yo la estoy sosteniendo, ¿no? O sea, yo estoy impidiendo que se cumpla esa ley. Entonces, Dios en su soberanía, si Él quiere preservar o no preservar a quien quiera, está en su gracia. Aquí lo que tenemos que ver es que Él preserva a nuestro Señor Jesucristo de pecado en el vientre de María, ¿sí? En su soberanía. ¿Cómo lo hace? Realmente no sabemos a ciencia cierta, o sea, médicamente hay explicaciones, pero también tampoco son tan fuertes, por eso es que ni siquiera las expongo, ¿no? Pero bueno, eso en su soberanía lo puede hacer. Y al único que preserva de pecado es al Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien busque a Dios. El único justo que murió por los injustos fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos como bíblicamente no hay un sustento para esa doctrina. La doctrina de que María pudiera haber sido concebida sin pecado, ¿no? Igual que nuestro Señor Jesucristo. Y lo del Arca de la Alianza, que es un buen punto que tienen en un estudio, pero aquí tenemos otro problema si creemos que María es un tipo del Arca de la Alianza. Y el problema está en la interpretación. El Arca de la Alianza, o sea, sí podemos ver que María es un tipo, o el Arca de la Alianza es un tipo de María. El problema es que el Arca de la Alianza no era santificada propiamente, sino que era Dios quien soberanamente santificaba el Arca de la Alianza. Y la prueba está que el Arca de la Alianza ahora no sabemos dónde está, ¿no? O sea, nadie sabe dónde está, ni sé qué pasó con ellos. El Arca de la Alianza, ¿de qué estaba hecha? ¿Se acuerdan? De madera recubierta con oro, o sea, un material corruptible, ¿no? Todavía no sabemos dónde está ese material. Entonces, si de alguna manera esto fuera un tipo, o sea, no hay elementos para pensar que el Arca de la Alianza por sí misma fuera santa, ¿no? O sin pecado, sino que era Dios en quien en su gracia santificaba el Arca de la Alianza. Aquí de alguna manera también ellos, haciendo una suposición a la Escritura, suponen que María ascendió, o sea, para darle sustento a todo esto, dicen que María ascendió al cielo, igual que nuestro Señor Jesucristo, cosa que no vemos en ningún escrito, ni bíblico, ni histórico. O sea, no hay ningún sustento histórico ni bíblico para poder pensar esto, que evidentemente pues, es una herejía, ¿no? Entonces,
la misma Biblia con estos elementos nos da la pauta para poder hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios. Entonces, ahora, si el arca de la alianza era, porque ellos dicen, Dios no puede morar en algo que no sea santo, y estamos de acuerdo, ¿no? Pero entonces, a la luz de la Biblia, cuando Dios santifica algo o alguien como a nosotros cuando nos arrepentimos, pues Dios decide en su soberanía morar dentro de nosotros, ¿no? Y eso lo vemos escrito desde la palabra de Dios en Juan 14:7, dice, nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo estaría dentro de nosotros, y lo confirma en 2 de Timoteo 1:14, ¿no? Donde Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu habita en nosotros, y se lo repite en Santiago 4, bueno, lo repite Santiago en el capítulo 4, versículo 5, ¿no? Entonces, o sea, en su soberanía, ¿Dios habita en un cuerpo pecador? Sí. A ver, pregunta, ¿nosotros somos pecadores? Sí. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí. ¿Y entonces cómo va a habitar Dios dentro de un cuerpo pecador? Soberanamente lo hace y nos purifica, nos ha limpiado del pecado original, pero seguimos siendo pecadores. Pablo mismo lo dijo, ¿no? En Romanos 7. Es el pecado que mora en mí. Entonces el pecado sigue en nuestro cuerpo, en nuestra carne, y Dios en su gracia y misericordia le place habitar en este cuerpo que todavía es pecador. Entonces el argumento de que Dios no puede estar en un cuerpo de pecado viene hacia abajo estudiando todos estos versículos. Otro argumento que podemos ver en este elemento es, hay un texto, ¿ustedes saben cuál es el texto en el cual se prefigura la imagen de la Virgen María? ¿En qué texto bíblico es el que se basa la Iglesia Católica para prefigurar la imagen de la Virgen María con el manto, la corona? No sé si lo sepan. Apocalipsis 12, ¿no? Donde dicen que es la mujer vestida de sol con la corona de 2 estrellas. Y bueno, dicen ellos que es la Virgen María. Y aquí hay un elemento que nosotros tenemos que estudiar. O sea, ¿cómo? Parece muy lógico, ¿no? Parece muy lógico que digan, bueno, pues sí, ahí está la Virgen, ¿no? O sea, de acuerdo a la imagen que tenemos, pues no me digan que la imagen de la Virgen no es bíblica porque en Apocalipsis 12 aparece, ¿no? Nos podría alguien decir. Bueno, aquí el problema está en no estudiar la escritura en su contexto, ¿no? Y vamos a ver si Apocalipsis 12, ¿a quién se refiere, ¿no? Si realmente está refiriendo a una persona o a quién se está refiriendo, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, tenemos que entender que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Entonces su pueblo siempre ha estado ahí. Si nosotros queremos entender, ¿no?, que es la Virgen María a través de simplemente una imagen que nos quieren prefigurar, ¿no?, tenemos que analizarlo de esta manera. La primera es Apocalipsis 12, a ver, vamos a verlo, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Siguiente versículo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Seguimos. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastrada la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Todo eso, bueno, si lo leemos de esa manera nos suena muy lógico. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. En este texto hay varios elementos. El primero aquí en el versículo 6. ¿Dónde dice que huyó la mujer? Al desierto. Ok, ¿dónde se fue María? ¿A dónde? A Egipto, ¿no? Cuando le dice que salgan, se va a Egipto, ¿no? O sea, después de que dice, ¿sabes qué? Ve a Egipto. Después de que nace nuestro Señor Jesucristo, va a Egipto. Luego,
Segundo elemento. Aquí la mujer, ¿con quién huye? ¿Dónde dice ahí que huye con alguien? Huye sola, ¿no? María huyó con su esposo José y con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, tercer elemento, aquí dice que el dragón, un versículo más atrás, el versículo 5. No, es que aquí perdí la cita, pero en Apocalipsis 12 dice, más adelante, a ver, versículo 7. No, es antes. Pero bueno, perdí la cita. Pero en un versículo dice que el dragón trató de inundar a la mujer. Otra vez, versículo 13. Ok, bueno, perdí la cita. Pero entonces María nunca fue amenazada por una inundación en ningún momento. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. No, perdí la cita. Pero bueno, María nunca fue amenazada por una inundación. Entonces no podemos nosotros, tomando en cuenta estos versículos, poder esgrimir que la figura de Apocalipsis 12 representa a la Virgen María. La figura de Apocalipsis 12 tampoco representa a la iglesia, porque hay otra doctrina que dice que la figura de Apocalipsis 12 representa a la iglesia. No quiero meterme más en este tipo de cuestiones porque nos vamos a enredar y no es el tema. Pero la mujer de Apocalipsis 12 representa al pueblo de Israel. De esa manera clara. Entonces, estos elementos hemos visto, pues, descartan toda posibilidad de una inmaculada concepción o de que podamos poner a María en el mismo lugar que nuestro Señor Jesucristo. Y tercer ejemplo, para terminar, de una doctrina básica, fundamental del catolicismo, es el gran llamado papado, ¿no? El papado papado o el establecimiento de la iglesia, que según ellos Dios hace en Mateo 16, ¿no? Y este es el texto utilizado, Mateo 16, versículo 13, empezando el versículo 13, cuando dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, bueno, este es el capítulo base, y el versículo 18 es el fundamental, por el cual se cree que Cristo, pues, es la roca y que sobre ella iba a ser fundada la iglesia. Y bueno, aquí tenemos dos aspectos que nosotros tenemos que estudiar para poder entender realmente por qué no puede ser Pedro, ¿no? El primero es el aspecto del original griego en su traducción. En el original griego, la palabra para Pedro es Petros, que quiere decir un fragmento de piedra, una piedra pequeña. Y la palabra para roca, que se utiliza en ese mismo verso, palabras más adelante, es Petra, que quiere decir masa rocosa, una peña. Entonces la primera pregunta sería, si lo que Cristo quiso decir es que iba a ser fundamental la iglesia, ¿por qué no se utiliza en el original griego la misma palabra? O sea, tú eres Petra y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Bueno, ahí hubiera sido muy claro, ¿no? Sin embargo, le dice: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Las palabras en el original griego son diferentes.
Y la otra que todavía es más clara, porque ahí nos pueden escribir, bueno, es que ahí en el arameo y hay una serie de cosas, pero bueno, quien no quiere entender no va a entender. Pero el aspecto hermenéutico es muy importante. O sea, el estudiar en todo el contexto la escritura. Y entonces, vamos a ver en el aspecto hermenéutico, vamos a verlo de manera lógica a través del Espíritu Santo. Si hay Pedro, porque dicen que en ese versículo 18 es donde se establece a Pedro como líder de la iglesia y se establece el papado y el fundamento de la iglesia. Entonces, ahí Pedro es establecido y de repente nos vamos al versículo 22, tantito adelante, o sea, no necesitamos irnos a otro capítulo, sino versículos adelante, Mateo 16, 22. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí. ¿Cómo le llama Pedro? Pero si le acaba de instituir como líder y fundador de la iglesia, ¿cómo le llama Satanás? Entonces dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. Y le dice a Pedro, no pones, o sea, que no pone las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo entender de una manera lógica que lo acaba de establecer como líder y fundador de la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían? Y de repente, versículos más adelante, ¿no?, le dice que no, 4 versículos adelante, ¿no? Esto es lo que se llama estudiar la palabra de Dios en el contexto, todo el capítulo, y no sacar verdades ni doctrinas bíblicas de un solo versículo. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, un elemento con el cual Dios nunca en su gracia y soberanía ni en su voluntad fue establecer a un hombre como el fundador de su iglesia. Porque como vimos, en el hombre mora el pecado. Y al morar el pecado, el hombre se puede equivocar, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos, cómo debemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo le dice, o cuál es el fundamento de la iglesia que da en el versículo 18? Tenemos solamente que irnos unos versículos arriba. Vamos a ver de qué está hablando el capítulo. En el versículo 14 de Mateo, dice, ellos le dijeron, o sea, Cristo en el versículo 13 les pregunta, ¿ustedes quién dicen que? En el versículo 15, les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, a Cristo le interesa saber qué pensaban sus discípulos de él. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el interés de nuestro Señor Jesucristo es ver qué piensan sus discípulos de él. Y en el ver qué piensan sus discípulos de él, Pedro, a través, que en ese momento todavía se llamaba Simón, Simón Pedro, le dice, tú eres el Cristo. O sea, le revela una verdad bíblica que es el fundamento por el cual nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es el fundamento. La iglesia se fundamenta en que Cristo es el Hijo del Dios viviente. En eso se fundamenta la iglesia cristiana. Esa es la verdad. ¿Sí? Que nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que fue sacrificado y resucitó al tercer día por nuestros pecados, como hemos visto en 1 Corintios 15, ¿sí? Esa es la verdad bíblica. Y sobre eso se fundamenta la iglesia. Esa es la roca que fundamenta la iglesia. Entonces, ahí podemos entender, ¿sí?, lo que después la palabra de Dios ratifica en 1 Corintios 10:4, por ejemplo, cuando dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mateo 21:24, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dice, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto, y cosa maravillosa es a nuestros ojos. Y qué curioso, Pedro mismo,
al que se supone que se le dio la palabra de ser la roca, ¿no? De acuerdo a la doctrina católica, Pedro mismo dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 7, para vosotros, pues los que creéis que Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y no está hablando de Él mismo, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Pues de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos, mis hermanos, estos son solamente unos ejemplos en los cuales nosotros podemos ver cómo es la misma palabra de Dios en el estudio serio y sistemático de ella, la que nos lleva a trazar una verdad bíblica. Por eso es tan importante lo que nosotros, pues el Espíritu Santo ha venido en las últimas predicaciones. Si nosotros vamos a compartir el Evangelio, si Dios nos ha puesto para hacer luz, nosotros tenemos que conocer muchas veces verdades o fundamentos que algunas otras personas, que algunos pueden ser tal vez hermanos en Cristo, en el caso de evangélicos que están en doctrinas heréticas o en doctrinas equivocadas, pero que nosotros presentemos defensa, estemos preparados. Debemos que preparados es estar siempre listos. Entonces nosotros debemos estar preparados para presentar defensa de esta esperanza que hay en nosotros. Porque el peligro de no hacerlo y de no prepararnos es no que el Espíritu Santo no obre, claro que el Espíritu Santo obra, pero muchas veces podemos quedar como ignorantes de la palabra si no sabemos lo demás. O sea, ¿por qué crees lo que crees? Pues quién sabe, porque me dijeron, pero lo creo. Y pues así estaríamos haciendo lo mismo que los católicos. A los católicos muchas veces no entienden por qué se les dice, pero les dices dogma de fe y lo crees. Entonces, por eso es tan importante que nosotros vengamos a la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios y entonces orando al Señor le pidamos sabiduría para presentar defensa de este evangelio, de la esperanza que hay en nosotros. Y es un mandato y es una responsabilidad para cada uno de nosotros, porque pues a nosotros nos usa el Señor como herramientas para poder glorificarse, para poder además de escudriñar su palabra, vivir su palabra y que esto sea completo. Nosotros hemos estudiado que para que la palabra de Dios realmente tenga un impacto en las personas debe tener 3 elementos. La primera es venir a la palabra en un estudio de la palabra, leer la palabra, escudriñarla. El segundo elemento es que Dios nos revele en la oración esas verdades de su palabra, que nosotros vengamos en oración y nos sea traída la convicción de su palabra, lo que Dios quiere que nosotros entendamos de lo que estudiamos diariamente. Pero el tercer elemento muy importante es que nosotros vivamos la palabra de Dios. Si no hay estos 3 elementos completos, no hay madurez en el cristiano. Sin estos 3 elementos no hay madurez en el cristiano. O sea, si yo leo, pero no medito, luego entonces no me he revelado y entonces ¿cómo puedo vivir? Si yo leo, medito, o sea, hay una convicción y sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hago, luego entonces no puedo ser luz. Y si no lo hago, no puedo crecer. Forzosamente para que haya madurez y crecimiento en nosotros como cristianos y podamos ir avanzando en esta carrera de la fe, tiene que haber forzosamente estos 3 elementos. Si falta uno de ellos, estamos incompletos no estemos incompletos en Cristo, no, en Cristo estamos completos, pero para poder avanzar, madurar, crecer en la palabra de Dios, forzosamente hay estos 3 elementos. Y vean cómo la palabra de Dios es, una vez que tenemos al Espíritu Santo, es muy racional. Voy a poner un ejemplo secular. O sea, si yo estudié, en mi caso, yo estudié arquitectura. Si yo voy a clases y luego no me voy a la escuela y luego no me voy a mi casa a estudiar lo que vi en clases, seguramente no le voy a entender bien, ¿no? Luego, bueno, está bien, ya fui a clases, ya me fui a la casa, lo repasé, estudié, bueno, ya lo entendí mejor. Pero luego si no lo aplico, pues seguramente se me va a olvidar, no voy a saber qué hago. Entonces no puedo ser un profesionista, no puedo profesar la arquitectura si no hay esos 3 elementos. Fui a la escuela a estudiar, luego fui a la escuela a clases, lo estudié y después apliqué lo que aprendí.
Entonces puedo ir avanzando en mi carrera como arquitecto. Bueno, pues con la palabra de Dios es lo mismo. Entonces, como cristianos debemos entender esto para saber que si queremos realmente caminar en una vida espiritual real, completa, e ir avanzando paso a paso y poder tener más elementos para enfrentar al mundo, debemos cumplir con estos tres elementos que la misma Biblia nos enseña. Gracias, Padre Celestial. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, porque tu palabra es real, viva y verdadera, Señor, y nos muestra a cada uno de nosotros en qué tenemos que ir afinando en nuestra vida espiritual contigo, Señor. Tu palabra dice que tu palabra es viva, y es viva justamente porque en cada momento que nosotros venimos a ella, nos muestra verdades que muchas veces no habíamos visto, Señor. Algo vivo es algo que da vuelta, es algo que tiene movimiento, Señor, y tu palabra es así, tiene movimiento. Te damos gracias porque cada vez que podemos venir a ella en la intimidad, en las mañanas, en la noche que tenemos nuestro devocional, venir a la iglesia y poder escuchar tu palabra, Señor, ella hace su obra y como tiene movimiento, Señor, dentro de nosotros, eso nos debe impulsar a caminar una vida cada vez más cercana a tu voluntad, que es la santidad, Señor. Agradecemos en esta mañana el poder escucharla, Señor, poder ver estas verdades y que tú nos enseñes cuán importante es tener elementos para poder defender con claridad, Señor, y tener herramientas para defender con claridad tu palabra, Señor, y que no haya duda a nadie, Señor, que tú pongas en nuestro camino, que no le quede duda a nadie, que no haya ningún pretexto para que puedan decir que tu palabra, que necesitamos otra cosa además de tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos reconociendo que tú eres el único Rey, el único Dios, que por tu gracia y misericordia nos das entendimiento y que por tu soberanía podemos estar aquí, Señor, adorándote, bendiciéndote, Señor, y que sea nuestro ánimo día a día el poder crecer y vivir cada vez más en santidad. Gracias, Padre, en el nombre santo de tu bendito y glorioso Hijo Jesucristo. Amén.